Fíjense que quiero hacer base con el doctor Alejandro Díaz, que es un hombre muy versado en cuestiones fronterizas y migratorias, para que desde El Paso, Texas, ahí en la Unión Americana, nos dé un análisis de lo que está pasando y sobre todo, yo no veo tan grave el hecho de que seamos un tercer país seguro. Hay instancias de acuerdos internacionales ya de tiempo atrás en las que lo que le dan a un tercer país seguro las leyes y los argumentos legales para operar en función de la migración y del asilo. Y en primer lugar, doctor, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, querido Pedro, Beto, amigos de Central FM. Me da mucho gusto saludarlos desde El Paso, Texas. Y me gustaría, Pedro, si me permites, hacer un breve análisis de dos puntos que considero sumamente importantes. El primero sería, ¿cuál fue el acuerdo migratorio entre México y los Estados Unidos? Y el segundo sería, si el concepto de tercer país seguro ayuda a detener la migración. El presidente Trump insiste que parte del pacto que se acordó el pasado viernes 7 de junio en la ciudad de Washington, D.C., con la delegación del gobierno de México, no ha sido revelado en su totalidad, cosa que ha generado tremenda controversia a nivel, obviamente, binacional, pero también internacional. Y el canciller de México, Marcelo Ebrard, rechaza esta idea. El canciller comenta que en el documento que presentó al Senado, ahí viene exactamente todo lo que se acordó allá en Washington. Sin embargo, llama mucho la atención, Pedro, porque el presidente Donald Trump, bajo su investidura, hace ese comentario y saca, ahora sí que de la manga, ese documento que se alcanzó a transparentar o a traducir un poquito de la información. Otra cosa, ¿qué se sabe del acuerdo que se alcanzó entre México y los Estados Unidos ya realmente? Después de 3 largos días, casi una semana de arduas negociaciones entre México y los Estados Unidos, llegaron a un acuerdo para reducir el flujo de migrantes y evitar la aplicación de aranceles de todos los productos mexicanos hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos y México alcanzaron este pasado viernes, este acuerdo que devolverá a los Estados Unidos a México a todos los inmigrantes solicitantes de asilo que crucen la frontera de forma irregular. Y con esto el presidente Trump accedió a suspender los famosos aranceles. México, a cambio, ha aceptado tomar medidas contundentes, Pedro, para detener la marea migratoria hacia los Estados Unidos. ¿Qué contempla este acuerdo? Bueno, en primer lugar, hacer una movilización de aproximadamente 6,000 efectivos de la Guardia Nacional a resguardar la frontera sur de México. Cabe mencionar, Pedro, que la Guardia Nacional, su labor primordial, principal, es salvaguardar la integridad y la seguridad de la población mexicana. En este momento no va a poder tomar esas acciones, ya que se tiene que desplegar hacia la frontera sur para poder contener este flujo migratorio de cantidades jamás antes vistas. Parte del acuerdo también contempla que los Estados Unidos devuelva a México a todos los solicitantes de asilo y que esperen en México hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Es importante mencionar que aproximadamente el tiempo para poder tener estas audiencias en los Estados Unidos oscila aproximadamente en 180 días. Desde enero a la fecha han cruzado aproximadamente por México y hacia la frontera de los Estados Unidos más de 600,000 migrantes y han sido devueltos aproximadamente 10,000 migrantes de Estados Unidos a México. Otra parte del acuerdo también es, mientras tanto, México ofrecerá a los inmigrantes temporales empleo, vivienda, acceso a la salud y educación, Pedro. Parte del acuerdo también fue que México se compromete también a adoptar las medidas necesarias para frenar la inmigración irregular, así como medidas contundentes para poder desmantelar las organizaciones de tráfico de personas, sus redes ilícitas, de financiar y de transporte.
Todo esto está ocurriendo, Pedro, y es importante destacar qué es, o poder definir qué es este famoso tercer país seguro. Y la definición, básicamente, Pedro, Beto, amigos, es un estado en el que existen garantías de respeto a los derechos humanos y al principio de no devolución, y en el solicitante de asilo que ha estado, es decir, en el solicitante de asilo que ha estado antes de llegar al país receptor. Ojo, es muy importante aquí que si un migrante llega a un primer momento a un país considerado seguro de origen, en este caso México, sus solicitudes de asilo en otro lugar, en este caso los Estados Unidos, pues ya será inadmisible. Entonces, tomando todo esto en cuenta, Pedro, y viendo en lo que México se comprometió y lo que incluye en el acuerdo de Convención sobre los Refugiados celebrado en Ginebra, Suiza, en 1951, que el acceso, que un tercer país seguro considera el acceso a la residencia o vivienda, al mercado laboral, es decir, el trabajo, a servicios de salud, a la educación y derecho a la reunificación familiar, y que su integridad física esté garantizada. Entonces, pues yo pienso que esto es una cuestión de nomenclaturas, Pedro, y en México no lo queremos llamar así o no lo han querido aceptar, pero yo pienso que ya estamos viviendo un tercer país seguro. ¿Qué opinas en este respecto, Pedro? Yo pienso que la complejidad de la relación implica una claridad en la determinación de todo aquello que tiene que ser uno y el otro lado. Pero empezando por algún lado, digamos, eficaz, lo que tendríamos que trabajar es en un control estrictamente legal y perfectamente bien ubicado en términos de ley, para que sepamos quién pasa por nuestro territorio, para que después se sepa quién quiere pasar al otro territorio, que sería el norteamericano. Yo creo que el control migratorio en la frontera sur de México viene a beneficiar a México. Es decir, no podemos dormir con la puerta abierta, insisto. Y el hecho de que se haya tenido que llegar hasta aquí, en una negociación ya forzada, nos hace ver mal en un principio, porque ya es bajo el amago de un proceso arancelario que nos hubiera afectado. Fíjate lo que son las cosas. Nunca en la historia de México habíamos anunciado una movilización de 6,000 elementos para blindar una frontera. Nunca. Hoy lo estamos haciendo forzados por la situación, cuando debimos de haberlo hecho forzados por nuestras propias leyes, para cumplir con ellas. Y desde el principio de esta administración y en las otras también, hemos visto un enorme descontrol del Instituto Nacional de Migración, que realmente no lleva cifras, no lleva datos, no lleva gráficas, no lleva estadísticas, no lleva nada. Y hoy, esto de la noche a la mañana, hoy parece que estará bajo el escrutinio de los Estados Unidos, que si en 45 días no se ven satisfechas sus expectativas, entonces vendrán otra vez amagos y ataques a México en función de temas de carácter arancelario, que parece que ya el presidente Trump se dio cuenta de que es lo único que nos duele. Muy acertado en tu comentario y en tu análisis, Pedro. Si recuerdas, cuando tuve la oportunidad la vez pasada, hace unos 15 días que estuve en tu programa, comenté al final de la intervención la posibilidad de, cuando dije vamos a soñar un poquito y una utopía, la posibilidad de un campus migratorio en la frontera sur, que precisamente contempla lo que se habló 15 días, 20 días después, que es ofrecer educación, ofrecer salud, vivienda, etcétera, etcétera, y poder no solamente contener, proteger a los tres países y a los migrantes particularmente, y hacer todo el tipo de audiencias de tipo remoto, donde estás protegiendo a toda la región y obviamente a los migrantes. Yo pienso que en esa función o en ese principio de acúmulo de voluntades se pudiera llegar a pensar en esa situación, porque entonces ¿dónde se van a contener a los migrantes? O sea, se van a hacer muchos campuses en diferentes lugares del país, etcétera, etcétera. ¿Por qué no solamente uno? No sé qué opinas a ese respecto. Y ahora también, Pedro, esto que logró el presidente Trump, y me gustaría mucho escuchar qué opinas al respecto. Pues la verdad esto es
esto es una situación maestra que logró el presidente Trump, que sin gastar ni un quinto, se me hace que está cumpliendo su promesa de campaña, que México iba a construir el muro y él lo iba a pagar. Yo no sé si tú estés de acuerdo. Me quitaste las palabras de la boca, Alex. Es exactamente eso. Nosotros hicimos el muro. Es un muro virtual, Pedro. Es un muro virtual político, diplomático, humanitario, social, que si se logra. Mira, yo no estoy criticando bajo ninguna circunstancia al gobierno mexicano para nada, y tú sabes que yo soy aparte pro-migrante, 100%, sí. Pero pues no podemos soslayar las habilidades de negociador, lo platicamos en la intervención anterior, The Art of the Deal. A mí me hubiera encantado que hubieran leído el libro, 367 páginas, pero y les hubiera dado herramientas un poquito más específicas para poder negociar y poder no solamente otorgar concesiones, sino recibir concesiones. Claro. Entonces, yo pienso que este es un muro virtual, sí. que más allá de y lo cual, Pedro, garantiza en un porcentaje enorme la reelección del presidente. ¿Qué opinas en este respecto, Pedro? Sí, pues mira, el presidente llegó a ganar la presidencia de los Estados Unidos por una crítica férrea a México y a la frontera por los bad hombres que se colaban por la frontera a Estados Unidos. Y hoy está buscando la reelección bajo el mismo argumento, el mismo. Entonces, yo creo que México es su mejor boleto, porque fíjate que al final, después de todo, la victoria de Trump ante su electorado es evidente. Y luego el presidente López Obrador, en su populismo, que los dos lo son, acabó traduciendo una derrota en otra victoria en la reunión de Tijuana, y los dos salen triunfadores, uno porque no hubo confrontación y el otro porque no hubo castigo, y logró hacer avanzar a la relación con México como nunca antes se había dado en tan poco tiempo, ¿no? Entonces es un win-win situation que me lleva otra vez a pensar en la reunión del 20 de marzo en México, en la casa de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, que ahí se acordó entre Andrés Manuel López Obrador y Jared Kushner lo que vendría a ser esto que hoy estamos viviendo, que yo nunca vi al presidente López Obrador preocupado por la aplicación de aranceles, porque sabía en el fondo que no iba a haber una aplicación de aranceles bajo la premisa de que se iban a poner de acuerdo. Yo creo que estamos todos siendo víctimas de un trabado por debajo de la mesa, de la que no tenemos la menor idea, pero que estoy seguro le salió bien a los dos. Y de aquí en adelante vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos 45 días y a ver cómo reacciona el Congreso cuando el principal representante del Congreso, que sea el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dice: oscuro favor le hacemos a los Estados Unidos en la frontera sur. Pero creo que antes de eso tendríamos que pensar qué es lo que nosotros estamos dispuestos a dejar pasar, porque una cosa es el derecho del migrante y otra cosa es el derecho de un delincuente de pasar, pero como Pedro por su casa, de un país a otro, y esto creo que sí, como autoridades, no se debe de permitir. Así es como estamos viendo las cosas. Estoy 100% de acuerdo con el análisis tan preciso que haces, Pedro, y considero que está esta situación 100% íntimamente ligada a esa reunión que acabas de mencionar. Y si tú recuerdas The Apprentice, el reality show del presidente Donald Trump, sí. A mí se me hace que esto es algo muy similar. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y Mr. The Art of the Deal. Aquí estamos viendo cómo le hace el presidente norteamericano para sacar cartas de la manga y pues lograr lo suyo. Por lo menos acabó moviendo a todas las conciencias en México y a la Guardia Nacional, y yo no sabía que la Guardia Nacional iba a acabar siendo la Border Patrol mexicana. Ahora lo está haciendo, quiera o no quiera el país, y lo estamos, como bien tú lo apuntas, lo estamos pagando nosotros. Ahora, lo de tercer país seguro, sin duda ya estamos llevando a cabo este tipo de función, porque de otra suerte no hubiéramos aceptado que mientras que Estados Unidos concede o no de manera graciosa el asilo a las personas que así se lo soliciten, mientras tanto aquí casa, comida y sustento, salud y todo lo demás que tú sabes mejor que nadie,
lo que genera un proceso migratorio humano en términos de salud, en términos de entendimiento, en términos de trabajo, en términos de actividad, en términos de todo. O sea, estamos hablando de un fenómeno del siglo XXI que se exacerba de una manera brutal, nada más por número, por la cantidad de personas de las que estamos viendo aquí en este tema involucradas. Así es, pero y si me permites un último comentario, yo la verdad pienso, salvo tu mejor opinión y la del auditorio, que esta situación de un tercer país seguro, lejos de ahuyentar o contener el flujo migratorio, a mí me da la impresión que va a aumentar, porque va a invitar la gente del Triángulo Norte, va a decir, bueno, pues yo estoy, si mi intención es irme a los Estados Unidos, ese es el sueño dorado, yo voy a estar mucho mejor en México durante estos 180 días promedio, si es que me aceptan, que donde estoy ahorita. Entonces yo creo que eso va potencialmente a aumentar el flujo migratorio. Habrá que verlo, Pedro. Por último, te comento que este martes 11 de junio, the U.S. Food and Agriculture Association and Companies envió un comunicado, una carta dirigida a la señora Nancy Pelosi y a los líderes del Senado americano, donde describen la historia y las bondades del antiguo Tratado de Libre Comercio, ahora TMEC o USMCA, y piden y firman todas las asociaciones que agilicen y ratifiquen este acuerdo a la brevedad, lo cual habla de la importancia de este acuerdo y la participación que ha tenido este NAFTA o este nuevo TMEC en la relación comercial bilateral. Bien, gracias como siempre Alex Díaz con un análisis de un hombre conocedor de lo que es el proceso migratorio en esta complejísima frontera entre México y los Estados Unidos y todas sus consecuencias. Alex, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, Pedro. Gracias. También para ti allá en El Paso, Texas.